vamos a ver la gloria de Dios, que podamos seguir en este espíritu, ¿no? De alabanza, de adoración, aún en medio en nuestros hogares. Podemos decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Puede nuestra boca llenarse en esta mañana de agradecimiento. Tenemos motivo para agradecer a Dios cada mañana al despertar. Es un día que Dios nos da, es un día que Dios nos presta, es un día que podemos decir, Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Y qué bueno que nuestra boca se puede llenar de agradecimiento, de glorias a Dios. Yo digo, ¿por qué no desde el hogar podemos aplaudir? ¿Por qué no podemos, los vecinos no pueden escuchar que hay una familia en ese hogar, hay un grupo de hijos de Dios que en medio de la pandemia y en medio de tantas malas noticias hay un pueblo que sigue adorando a Dios, que sigue alabando a Dios, que sigue estando agradecido por los favores inmerecidos que recibimos cada mañana. Gloria a Dios para siempre, podemos decir. Gracias a Dios por cada hermano, por cada hermana que se hace presente en esta mañana. Esperemos que ya estemos todos levantados. Nosotros estamos levantados porque nos están viendo. Nosotros no los vemos a ustedes, pero creo que estaremos ya todos alrededor de una mesa o en un sillón frente al programa que estamos viendo. Y bueno, nos habremos cambiado como para venir a la casa de Dios, como debe ser, al mejor lugar, es casa de Dios, en el lugar donde estamos reunidos en casa, y que nos hayamos cambiado, que los chicos estén también bien atentos, porque el hecho de hacer la reunión en casa, creo que somos más propensos quizás a que algo nos distraiga, pero que podamos guardar silencio, reverencia, escuchar lo que Dios hoy quiere hablarnos y que podamos estar en el espíritu de la reunión. Gracias por cada uno de los hermanos que nos muestran que están, ¿no? Porque nos alientan también con sus mensajes, el saber que están recibiendo. Gracias a Dios por los hermanos que se están comunicando no solamente de acá, sino de toda la iglesia Manantial en el Desierto, en los diferentes lugares, en las provincias, y agradecemos a Dios por eso, que Dios los bendiga, y en esta mañana podamos disponer el corazón para lo que Dios tiene para nosotros hoy. Siempre hay una porción especial que viene del corazón de Dios y que nosotros queremos estar dispuestos para recibirlas. Amén. Dios los bendiga. Quiero hacerle una pregunta, yo se las quiero hacer a ustedes, y si estaríamos en la iglesia, ¿no? Estuviéramos presentes, mirándonos a los que transmitimos palabra de Dios y los que estamos al frente, siempre nos gusta mirar las caras de las personas, ¿no? Porque evaluamos interiormente si parece que están recibiendo, si parece que están atentos o no. En este caso, nosotros no lo podemos ver, o cuando les queremos hacer una pregunta no podemos escuchar que nos respondan, pero bueno, yo lo tengo a Ricardo acá al lado, al pastor acá al lado, entonces se las hago a ustedes contéstenla, pero lo voy a escuchar al pastor. ¿Qué me dice de esta pregunta que yo le hago? ¿Qué es un pájaro de mal agüero? Cuando uno dice, hoy vino un pájaro de mal agüero, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, justo vino un llamado que el pastor no me puede contestar, pero ya en sus casas ustedes estarán hablando y estarán contestando, como espero que estén contestando. ¿Qué es un pájaro de mal agüero? Alguien que trae malas noticias, alguien que trae malos presagios, alguien que dice cosas negativas de las que van a venir, de las que van a pasar, ¿no, pastor? Sí. ¿Qué más? Mal agüero es una persona que siempre tiene pésimas noticias, ¿no? Para traernos. Entonces, cuando lo vemos, ya decimos, ¿con qué se vendrá ¿Qué estará? ¿Qué noticias? ¿Qué no hay? Como Bachmani, ¿qué hay de nuevo, viejo? No, parece que hay de malo. Es entonces uno que nos trae, que no nos deja mejor que como nos encontró, ¿no? Porque nos deja peor, porque siempre trae un mal presagio, una mala noticia. Y como todos los dichos tienen algún origen, yo busqué cuál era el origen de este dicho, y dice que en la antigüedad, en Grecia y en Roma, cuando se consultaba a los adivinos para ver qué iba a pasar en los gobiernos, cómo iban a andar las cosas,
cómo iban a venir las cosas, dice que los adivinos miraban al cielo, miraban los pájaros, y si aparecía un cuervo negro o una urraca, significaba malas noticias, significaba que iban a andar mal las cosas. Después les voy a decir por qué comienzo con esto, ¿no? Y quiero ir al Salmo 42, donde el salmista nos habla de una serie de emociones que sentía y sentimientos encontrados que él tenía. Y encontramos, si lo buscan, el Salmo 42, me quiero detener en un versículo, pero les digo qué es lo que expresaba, ¿no? Cuando comienza, es un salmo muy conocido, y cuando comienza este salmo, en el versículo 1, él expresa, y qué bueno expresarle nuestras emociones a Dios, ¿no? Que Dios sabe todo, y el salmista acá dice como el siervo, comienza diciendo que tiene necesidad de Dios, que tiene necesidad de su presencia, como el siervo, dice, brama por las corrientes de las aguas, y se siente a kilómetros cuando el siervo tiene sed, por cómo clama, por cómo se escucha, así dice que él tiene sed de Dios. No tiene sed de lo que Dios le pueda dar, así como dijo el Señor en San Mateo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Así el salmista estaba teniendo sed de su presencia, sed de lo que Dios le podía dar a su alma, no de las cosas materiales o de las cosas que nosotros muchas veces nos presentamos delante de Dios buscando lo que Él nos puede dar en lo material, en lo físico. Pero qué bueno que el salmista se presenta con sed de Dios. Sed de Dios porque tenía necesidad de Él, y el alma que le busca lo halla. Él no puede negarse a sí mismo, y aquel que lo busca con hambre y con sed de su presencia, lo encuentra. Porque Dios es encontrado de aquellos que le buscan, ¿no? Y dice en este salmo, comienza diciendo la sed que tiene de Dios. En el versículo 3 habla de lágrimas, habla de tristeza. Dice que su pan era de día y de noche las lágrimas. Es decir, que estaba triste, pero se lo expresaba a Dios. Pero es un salmo que le expresa a Dios su tristeza, y inmediatamente viene el consuelo, inmediatamente viene la esperanza. Le habla a su alma, inmediatamente viene el socorro de Dios, y le habla a su alma del socorro que viene de Dios. Qué bueno que las emociones que sentamos, como tristeza, como angustia, como desánimo, podamos ir a la persona correcta, que es a la persona de Dios, del Espíritu Santo, ¿no? Porque el salmista en otra parte dice, delante de Él les pondré mi queja. Y cuando nuestras quejas las llevamos a Dios, encontramos la salida. Y en este versículo 3 habla de la tristeza, de las lágrimas. En el 5, entonces le dice a su alma, ¿por qué te desanimas? ¿Por qué se desanimas? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y enseguida viene la esperanza y el consuelo y la voz de ánimo, ¿no? Espera en Dios, porque aún tengo que alabarle, salvación mía y Dios mío. Pero en los versículos que me quería detener y que Dios me habla en esta mañana, es en el 9, 10 y cómo termina en el 11, que dice en el 9... Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Acá hay una queja otra vez del salmista. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Tenía enemigos que lo acosaban y lo perseguían, diciéndole ahora, ¿dónde está tu Dios? En el estado que él estaba lejos del santuario momentáneamente, ¿no? Y en el 11 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te desanimas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El salmista, hay algo que yo en esta semana me repetía y tuve que repetir varias veces, en no estacionarnos en la emoción negativa que podemos sentir. Todos la podemos tener, pero no deberíamos estacionarnos. Y muchas veces nos estacionamos, y Dios me hablaba en este versículo, porque ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo, no? Y alguien enlutado, ¿ustedes qué se imaginan de alguien enlutado? Enlutado habla de una pérdida. A veces no solamente el luto es por una pérdida del fallecimiento de una persona, puede ser la pérdida de muchas cosas en la vida.
¿no? De personas, de trabajos, de esperanzas perdidas. Y una persona enlutada se me hace una persona triste, una persona opaca, una persona sin brillo, una persona sin esperanza. Y muchas veces no es por lo que vivimos hoy, sino por lo que presagiamos que va a traer el día de mañana. Muchas veces no es por lo que estamos viviendo hoy, que quizás no estamos rodeados de muchas buenas noticias, pero sí presagiamos lo que puede venir el día de mañana. Y venía a mi mente que hace muchos años, cuando nuestros dos primeros hijos, Dina y Juan, tenían 3 años y 1 año solamente, eran muy chiquitos, yo solamente tenía 25 años, era muy joven, cuando me aparecieron unos quistes de ovario y eran muy dolorosos, inmediatamente tuve que ir a la sala de operaciones porque tenían que extraérmelos sí o sí. Y recuerdo, y me quedó para la vida de enseñanza, aunque no fue en la única oportunidad que me entristecí por cosas que no sucedieron, no fue la única oportunidad, pero sí vino a mi mente que aquella noche antes de la operación, me lamenté y lloré y me angustié porque era muy joven si iba a morir. Mis hijos eran muy chiquitos si llegaba a morir en la operación y qué iba a hacer de ellos sin la mamá, aunque tuvieran el papá, pero yo ya estaba presagiando que podía morir. 2 cosas tenía temor. Y que también si me extraían órganos en la operación, si era necesario, porque no sabían, según con lo que se encontraban, no iba a poder tener más hijos y yo no quería quedarme solo con 2 hijos, quería tener más hijos y me entristecí y lloré y me lamenté antes. Me puse de luto, me puse la ropa de luto, me puse la ropa de pérdida antes de que sucedieran las cosas, porque eso no sucedió. Como verán, pasó muchos años y Dios me prestó muchos años más de vida y no solo quedé con esos hijos, sino que Dios nos prestó 3 hijos más y llegamos a 5 hijos y no sucedió lo que tuve temor. Nosotros tenemos muchas veces, los seres humanos, la tendencia a terribilizar las cosas, a hablarnos a nosotros mismos de una manera negativa. Va a ser, es decirnos a sí mismo, va a ser terrible que mañana no me alcance la plata, va a ser terrible si me echan del trabajo, va a ser terrible si en estos días me llego a enfermar y me atiende un médico que me puede contagiar, va a ser terrible, y anunciamos y presagiamos y parecemos el pájaro de mal agüero que presagia y nos ponemos de luto. ¿Por qué andaré enlutado? Perdón. Andaré enlutado por la opresión del enemigo. ¿Por qué me tengo que vestir de negro antes de que sucedan las cosas? Si Dios va a ser mi socorro, si Dios promete estar con nosotros, aún tengo que alabarle, aún mañana. Es vivir el hoy con lo que Dios me da hoy. Y no adelantarme a lo que viene mañana, porque el mañana está en las manos de Dios. Y recordaba también a alguien que se puso de luto, vamos a decir, de alguna manera, cuando el padre de la Reforma, Lutero, en una oportunidad estaba muy desanimado porque era perseguido y querían matarlo porque él expresaba las verdades que Dios les había revelado, las verdades fundamentales de la palabra de Dios a Lutero, y en algún momento se desanimó, y en algún momento se entristeció, y en algún momento se encerró, y en algún momento creyó que al final lo iban a matar, porque era lo que sus enemigos querían. Matarlo. Entonces su mujer, su amada, como él le decía, se presenta delante de él una mañana para llevarle el desayuno, pero se lo lleva vestida todo de negro. Su vestido era todo negro. Entonces aquel Lutero le dice a su mujer: ¿por qué te vestiste de negro? ¿Quién se murió? Estás de luto. Y ella, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo: se murió Dios. Y él entonces se sorprendió muchísimo, no sabía si reír, llorar, gritar o qué. Y dijo: mujer, Dios no está muerto, Dios no se muere, Dios no ha muerto. Era, es y será, es eterno. Dios no muere, Él está siempre, Él es la vida. Y entonces la mujer le dijo: ¿y entonces por qué? Entonces, ¿por qué estás tan desanimado como si Dios se hubiera muerto? Y entonces ahí vuelve en sí Lutero, ahí recapacita, ahí pide perdón a Dios, y ahí nosotros también muchas veces tenemos que pedir a Dios
por presagiar, anunciar, en vez de alimentar nuestra fe, confiar en sus promesas, saber que en todo Él va a ser más grande que todo lo que Él permita, porque si algo sucede en nuestra vida es con el permiso de Dios y el auxilio no va a faltar. Aunque afligido y necesitado, Dios va a pensar en nosotros y no es necesario que nosotros estemos pensando acerca de lo que trae el día de mañana porque estamos en sus manos. Él no está muerto y Él permanece para siempre. ¿Por qué andaremos enlutados? Hay algo que siempre cuando oro y hablo con Dios, siempre me viene una expresión que todavía nos vamos a gozar. Y es lo que creo. Es lo que creo, que nos vamos a gozar todavía en la obra de sus manos, que nos vamos a gozar en lo que viene, en el día a la vez que tenemos que vivir, porque hoy Dios vive y Él permanece para siempre. Y que, bueno, que esta pueda ser sea la meditación y el pensamiento que les quiero dejar en esta mañana, no adelantarnos a lo que puede venir, porque lo que puede venir está en las manos de Dios y estamos seguros en Él. Dios los bendiga. Hay un coro que dice: Cristo no está muerto, Él está vivo. Amén. Que podemos alabarlo con nuestras manos, con nuestros pies, con todo nuestro ser, y podemos declarar que porque Él vive, nosotros viviremos. Y tenemos esperanza y podemos declarar esperanza y vida porque estamos en Él. Dios los bendiga y bueno, estamos ahora atentos a lo que Dios ha puesto en el corazón del pastor para hablar hoy a nuestro corazón. Dios les bendiga. Amén. Podemos aplaudir, ¿no? Es la manera, la expresión del pueblo de Dios, y decimos gloria a Dios y decimos aleluya. Podemos expresarnos nosotros también porque estamos en un culto a nuestro Dios, ¿no? Cantamos el coro. Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con las manos, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo, Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábale con las manos, alábale con los pies, alábale con todo tu ser. Ejercitémonos en la alabanza. Amén. Porque nos vamos a preparar para el primer culto que nos reunamos otra vez cara a cara y que nuestras voces se tienen que oír y que nuestras alabanzas se tienen que oír. No nos apaguemos, amén, sino que sigamos ejercitándonos en que nuestros labios se hablen, se abran en alabanza y en adoración a nuestro Dios. Amén. Bueno, acá hay un reloj de arena, lo pongo acá entre medio de los dos. Y el reloj de arena marca tiempo, ¿no? Bueno, para nosotros tendría que marcar el tiempo, ¿no? Pero hay algo lindo que en esta semana alguien vino para poder bendecir la obra de Dios y a las personas necesitadas, y me decía: usted sabe, dice que mi esposa se bañó, se cambió, se perfumó para sentarse delante de la pantalla para poder participar del culto. Y qué bueno que es eso, ¿no? Que el día y la hora en que nosotros nos hemos propuesto tener o rendir nuestro culto a Dios, estemos preparados y estemos participando activamente del culto a Dios, ¿no es cierto? Que no sea el momento de distracción o un momento en donde nos pongamos a hacer otra cosa, ¿no es cierto?, que sea rendirle a Dios la alabanza. Si hay que cantar, cantemos juntos, adoremos juntos, oremos juntos y estemos atentos, ¿no es cierto?, como si estuviéramos en la casa de Dios hasta que Dios permita y que se abran las puertas, ¿no? Gracias a Dios por la palabra, gracias a Dios porque me acuerdo que es cierto, ¿no?, cuando le iban a operar y sacar ese quiste que podían sacarle los ovarios, ella, bueno, lloraba porque decía: y no vamos a poder tener más hijos, ¿no es cierto? Y bueno, vio que dijo el papá de Samuel, el Cana, dijo: ¿no te soy yo mejor que muchos hijos?
pero parece que no, hacía falta, hacía falta más hijos, ¿no? Quería más hijos, ¿no? Y bueno, pero también es parte del sueño que Cristina tenía, porque ella cuando era chica iba a un colegio de monjas y quería ser monja ella. Pero con el correr del tiempo, Dios permitió que yo la haga madre superiora, porque ahora es madre de 5 hijos. Así que se le cumplieron los sueños también. Así que damos gracias a Dios, hermanos, de poder estar una vez más dándole a Dios lo que cada uno de nosotros queremos rendirle, ¿no? El tributo, dad a Jehová la gloria a su nombre, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Quiere decir que hay una manera y algo que puede llegar y llenar el corazón de Dios, y eso debe preocuparnos, ¿no? Y ocuparnos, que nuestra vida pueda ser el perfume que le agrade a Dios, pueda ser esa ofrenda, más allá de cualquier ofrenda como la de Caín o la de Abel. Abel, tanto a uno como a otro, Dios miró no la ofrenda, sino miró el corazón de aquellos que traían la ofrenda. No, Dios no necesita de dádivas, Dios no necesita que se compre el corazón de Él con dinero. A Dios no se lo compra de ninguna manera, a Dios no se compran sus favores, no se pagan sus favores, todo está pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Él es la ofrenda agradable a Dios y por medio de Él nosotros podemos presentar sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No está teniendo un error, no es una repetición, parece pero no. No cambie de Facebook, no cambie de canal, no. Solo que hay un tema que me ocupa y que me invade la mente. Realmente es algo que ronda el pensamiento de una manera constante adentro de mi mente, con preguntas a mí mismo que a veces uno no las puede responder, porque definitivamente uno se está transcurriendo en el tiempo, ¿no? Como la arena dentro del reloj, simplemente va transcurriendo en el tiempo y forma parte de la vida actual en la que nosotros nos encontramos. Nunca llegué a ser una persona, ni quiero ser una persona apocalíptica, ¿no es cierto? Una persona que solamente se dedica como si fuera un pájaro de mal agüero, no tanto, pero sí una persona que vive adelantado en el apocalipsis y solo trae mensajes que parecieran de destrucción o que propongan a la iglesia y a las personas temor. De ninguna manera, porque a Dios se llega por amor. Es por amor que Él se dio en la cruz del Calvario por nosotros. Y nadie se salva o nadie permanece en Dios por temor al infierno, sino por amor al Señor, ¿no es cierto? Eso es lo que produce en el corazón la fidelidad y la perseverancia a lo largo del tiempo, porque le amamos, ¿no? Y le amamos porque Él nos amó primero. Pero no soy una persona apocalíptica, nunca lo fui. Pero surgen pensamientos acerca del mañana, del tiempo en que hoy nos encontramos y del mañana. Y no es que tenga respuestas, solo que en cada pieza que encuentro forma parte, según las convicciones que yo tengo, de un rompecabezas total. Pieza por pieza van coincidiendo, porque el plan de Dios se lleva a cargo o se lleva a cabo de acuerdo al programa que Él ha establecido, que Dios ha establecido desde la eternidad para el mundo, pero hecho en su sabiduría y presciencia desde la eternidad pasada. Quiere decir que no hay nada que suceda que Dios no lo haya pensado de una manera perfecta, de acuerdo a las obras perfectas y maravillosas de Dios. Por eso uno ve caer, así como uno ve caer inexorablemente cada grano de arena de este reloj de arena, ¿no es cierto?, que va a marcar un momento en donde se termina el tiempo acotado que tiene este reloj de arena.
así la vida o este mundo está como este reloj de arena, inexorablemente cada hilo de arena va cayendo hasta que se termine el tiempo de todos nosotros en esta tierra, ¿no? Así que esto marca el tiempo hasta que a nosotros se nos acabe el tiempo, ¿no? Cuando uno mira, el día de ayer miraba las 2.800.000, ayer a la tarde, 2.800.000 personas contagiadas con el COVID-19, 187.000 víctimas, ya decesos a causa de esta enfermedad, nos hablan justamente de este mal o de esta plaga que, bueno, está afectando al mundo entero y que ha cambiado y cambiará. El mundo nunca va a ser el mismo después de esta pandemia, después de haberles nombrado a lo largo de estos mensajes las plagas casi de la dimensión bíblica que está azotando el Cuerno de África, llegando en una hectárea cuadrada a comer lo que comen 32.000 personas, esos pequeños insectos, pero que definitivamente en manga como recorren en un día 150 kilómetros y donde se asientan no dejan nada verde, sino solamente la tierra, el desierto, los palos desnudos. En estos días o en este mes que hemos estado predicando, el volcán Krakatoa ha vuelto a hacer una erupción en el 2018-2019, ha tenido una erupción en donde ha descendido 150 metros una de las laderas de ese monte y ha desaparecido dejando un lago o una abertura que se ve un lago y que ha provocado un tsunami allí en el 2018-2019, donde 450 víctimas fatales y miles de evacuados y bueno, un cambio total allí, más en la propia geografía, pero volvió a hacer erupción y todo ese cinturón volcánico de fuego se activó. En las antípodas del continente, en el Antártico, el rompimiento, veía ayer y antes de ayer, el rompimiento de un iceberg que formaba parte del continente de hielo de la Antártida, que es el más grande del mundo, que tiene 175 kilómetros cuadrados y 160 kilómetros de longitud y 200 metros de grosor, ¿no es cierto? Que ya está rumbo, bueno, no es que esto corre velozmente, pero sí es llevado por las mareas hacia, las Islas Georgias y las Malvinas. Todo eso forma parte de lo que tiene que ver con el famoso calentamiento global, controvertido por la negación de los países poderosos que niegan constantemente a que esto suceda o que esto sea una realidad y que el calentamiento global haya traído tantas consecuencias como el descongelamiento de los glaciares, la rotura de ese continente de hielos que decían que eran eternos, pero que se fue rompiendo y que va haciendo y va a hacer, según los pronósticos de los especialistas, ¿no? Yo hablo por las cosas que uno va leyendo en las revistas de información científica, que eso va a traer la elevación del mar en todas las ciudades costeras, de modo que va el mar a volver a pedir lo que es suyo, como lo está haciendo y ya lo sabemos, ¿no es cierto? Así que nos encontramos que todo esto que está sucediendo, los mismos políticos, escuchaba un vocero norteamericano que decía que las cosas no es que van a cambiar, no es que se producen cambios que no estén previstos, pero lo que sí se habla de una aceleración de los procesos que ya están en cambio. Quiere decir que estamos viviendo lo que la palabra de Dios ha dicho, ¿no es cierto?, que es
Aquellos días serán como los dolores de la mujer encinta, que van en aumento en cuanto al dolor y en cuanto a la frecuencia. Y todo lo que estamos viviendo nos está marcando eso. La Biblia nos habla para nosotros en Romanos 8, 22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime a una. Esto es lo que acabo de decir en cuanto a la creación, al planeta, de la reacción del planeta y de lo que se vive dentro del planeta. El apóstol, como si estuviéramos leyendo el diario de ayer, el apóstol, la palabra de Dios lo dice, Romanos 8, 22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Pero continúa el texto, pero no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, todo esto nos está hablando justamente de este tiempo en que nos encontramos. Nosotros también, así como la creación, clamamos, gemimos, esperando ese momento que, como el apóstol Pablo decía, estar con Cristo es muchísimo mejor. La Biblia, entonces yo quiero leer el texto que hoy me ocupa y voy a dar la mitad, el miércoles voy a terminar, Apocalipsis 22 del 6 al 21, que dice de esta manera, se acabó el tiempo, acá podemos volver a empezar. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él, el ángel, me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno de acuerdo sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y Jesús dijo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Usted puede decir conmigo, como dice la Biblia, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Leo
Este pasaje, aunque extenso, porque es extenso, pero es una necesidad que oigamos la voz de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la voz de Dios, y hay espíritu y hay vida en la palabra de Dios. El hombre casi no necesitaría de predicadores cuando la palabra de Dios es leída y es escuchada, porque el Espíritu de Dios, la vida que hay en la palabra de Dios se transmite por la misma palabra, y como decía el miércoles pasado o los otros días, no volverá a mí vacía. Dios va a cumplir su propósito con cada una de las palabras que Él habla. Ahora, la Biblia en su mayoría, pero especialmente este libro de Apocalipsis, es profecía, es el oráculo divino. Y como un colorario especialmente preparado tenemos el Apocalipsis. Al final de nuestros libros, Apocalipsis o Revelación, porque Apocalipsis es la voz griega que significa revelación, que Dios habló con su amado apóstol Juan en la isla de Patmos, estando él exiliado el día del Señor, estando en el Espíritu a pesar de la circunstancia. Todo el libro va descorriendo el velo, se atisba, o podemos nosotros atisbar como en una cortina que se va abriendo en una habitación hasta que se abre cada vez más y la luz va penetrando hasta que toda la habitación se llena de claridad y deja de haber tinieblas. Al término de este libro, en este capítulo, recuerden que no había capítulos, no existieron los capítulos en la Biblia hasta 1226 en la Vúlgata por Esteban Langton, y luego por Pagnino en 1527 se dividió en versículos, ¿no es cierto? Y el Nuevo Testamento en 1551 por Estienne. Hay un epílogo en estos pasajes que leemos, hay un epílogo acorde a todo el texto que nosotros leemos a lo largo de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios habló, y recordemos porque esto es palabra de Dios, y recordamos lo que Pablo habla a Timoteo, segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, teumnestos, ¿no es cierto? Nace de Dios, proviene de Dios y está en la escena cuando los hombres van a escribir la palabra de Dios, siendo inspirados por Él para poder ser guardados de todo error y de toda omisión que ellos pudieran tener. Entonces, toda esta escritura es palabra de Dios. Y cuando empezamos a mirarla, cuando empezamos a leerla, nos encontramos en el versículo 6 que Dios muestra. Dios no está queriendo esconder. Dios poco a poco va a darnos a conocer su voluntad. Dios no es un Dios que nos dejó a tientas para que justamente palpando lleguemos a algo. No, nos ha dejado esta hoja de ruta, nos ha dejado el manual y nos ha dejado la palabra de Dios para que nosotros podamos, guiados por ella, guiados, no manejados, no obligados, no tenemos hilos en nuestras manos como si fuéramos marionetas manejadas por el destino o por Dios. No, tenemos un libre albedrío, pero Dios nos ha mostrado todas las cosas para que nosotros, en las páginas de la Biblia, para que si nosotros creemos a lo que Él dice, no que le creamos a Dios, no que creamos en Dios, sino que le creamos a Dios, vivamos de acuerdo a su voluntad. Y cuando Él dice que Él muestra a su siervo las cosas que deben suceder pronto, a pesar de que esto fue escrito en el primer siglo, esto nos habla de lo que ya vimos, de la inminencia de la venida del Señor Jesucristo, de la expectación que tiene que haber en nuestros corazones de que Cristo viene pronto, el Señor viene pronto, Maranata. La historia no es una historia inconclusa. No le podemos añadir nosotros un final diferente a lo que Dios ya pensó, de acuerdo a nosotros lo querramos, ¿no es cierto? Como a veces hay en las películas o en los juegos. A veces veo a mis nietos jugar en la televisión y le van preguntando y ellos van poniendo la opción que quieren. En esto no hay opciones. El Señor
muestra a su siervo las cosas que van a suceder pronto y nosotros nos ajustamos o ajustamos nuestra vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios y no ajustamos la palabra de Dios de acuerdo a nuestros principios, caprichos, preferencias o gustos. Entonces, nosotros no podemos cambiar el final de la historia de acuerdo a nuestros gustos. Por más que se demore, acordémonos lo que el Señor dice a través de la boca de Pedro, que el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. La paciencia de Dios es una paciencia de acuerdo a su carácter, no es como la nuestra que un día se agota, ¿no es cierto? Es la paciencia que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Y reforzamos lo que venimos diciendo. La voz de Dios sigue gritando, he aquí, vengo pronto. Dictamina la misma Biblia quién es feliz, quién es dichoso, quién es bienaventurado. Bienaventurado el que guarda la palabra bienaventurado el que guarda la palabra. Juan está emocionado, Juan está exultante. Seguro hubiera querido que todo siguiera hasta la eternidad en esta visión que él tuvo. Y así como se encuentra, se postra delante del ángel. Pero oímos la advertencia angélica que le dice, mira, no lo hagas, no hay otro digno, no hay otro merecedor, no hay uno solo digno de gloria, honra y acción de gracias, porque la gloria, la honra, el poder pertenecen a Dios, porque tú creaste todas las cosas, ¿no es cierto? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él ninguna de las cosas hubieran sido hechas. Lo dice la palabra de Dios. Luego continúa diciendo algo, dice, no selles las palabras del libro de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y entonces me hace mirar a la palabra de Dios, porque hay un libro que es como si fuera la llave para poder entender el Apocalipsis y con el Apocalipsis entender lo que Daniel está diciendo. Daniel y Apocalipsis son estudiados en conjunto para poder entender la profecía tocante a estos tiempos y a lo que Dios quiere decir para con el progreso del plan de Dios para con su pueblo, el amado pueblo de Israel. Aunque controvertido y algunos no lo quieran, la Biblia dice que oremos por la paz de Israel porque es el pueblo amado de Dios y nosotros tenemos que hacer de esta manera. Entonces miramos el libro de Daniel, en el cual encontramos la llave para entender este libro de Apocalipsis. Daniel 12:4 dice, tú Daniel, cierra las palabras, hasta aquí, no hay más nada que agregar, dice, está todo dicho, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Daniel llora. Y pregunta, ¿cuál será el fin de estas cosas? En el mismo capítulo, y vuelve a escuchar estas palabras, están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Daniel tiene que esperar, él está escribiendo de cosas proféticas que él no entiende, que él no ve, que él no va a llegar a comprender. Y se cierran, no hay más nada que decir con respecto a esto del final, y ya está, se selló. Se cerró, se lacró con el sello de Dios, inviolable, nadie lo puede hablar, nadie lo puede descifrar, no hay Nostradamus, no hay ninguna mancia que pudiera develar esto, porque no hay ningún hombre que sea capaz de abrir el sello. Entonces, cuando se sellan se volvemos a nosotros al Apocalipsis y a Juan le pasa lo mismo. En el capítulo 5, versículo 4, Juan llora porque no hay ninguno digno en el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra, de abrir el libro, ni aun de mirarlo. Y se le dijo, he aquí, ahí es donde encontramos la gloriosa respuesta. El libro está extendido.
No hay quien sea digno de abrir ese libro, ni de mirarlo, pero escucha la voz que él está hablando y dice, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y miré, y aquí un cordero como inmolado, que era el digno de abrir ese libro. Hermanos, ese es Jesús. Es el único digno de tomar, de mirar y de abrir el libro cerrado y sellado, pero que ahora está en la mano de Él, dispuesto a abrirlo, que comience a acontecer todo lo que ya está preparado para el día, la hora, el mes y el año. Inexorablemente las cosas van a suceder. Día, hora, mes y año, y todo se cumpla. Por esto este libro no está sellado. Este libro no está cerrado. No. Hay uno que lo abrió y le da o nos da la capacidad de poder atisbar, sin toda la capacidad, pero sí atisbar en el velo de la eternidad. Y entonces, por esto este libro no está sellado y requiere que para todo o para estos tiempos que vivimos haya algunas cosas que estén definidas. Y es ahí a donde quiero ir. Esto es la introducción. Pero es ahí donde quiero ir. Porque viviendo lo que vivimos, sabiendo lo que sabemos, teniendo lo que tenemos y conociendo lo que vendrá, entonces hay cosas que tienen que estar definidas plenamente. Una sola puerta hay, mas son sus lados 2, adentro y afuera. ¿Y tú dónde estás? Adentro y afuera. ¿Y tú dónde estás? Es un viejo corito de la escuela bíblica, ¿no es cierto? Una sola puerta hay, mas son sus lados 2, y nosotros tenemos que saber de qué lado estamos. Y el coro dice, adentro. ¿Usted está adentro? ¿Está preparado? Sí, no se puede estar en la mitad, no se puede amar a dos señores, no se puede estar en el camino ancho y en el camino angosto, no se puede jugar a ser cristiano, ¿no? Porque a veces jugamos a ser, pareciera un devaneo, ¿no es cierto?, donde va y viene, como la ola del mar, estamos y no estamos, como el pueblo, como las 2 tribus y media que cruzaron pero no cruzaron, que fueron pero volvieron, que dijeron sí pero que era no, y que que estaban allá pero el corazón de ellos estaba del otro lado del Jordán, donde Dios no les había dado ni parte ni heredad. No se puede jugar a ser cristiano. Es hora de que clara, visible y definitiva, y que hayan claras y visibles definiciones. Esto requiere una postura plena, llena de convicciones firmes en la palabra de Dios, un corazón sin divisiones. Debe haber aceite en nuestras lámparas, aunque a veces se cabecee. Y que no nos quedemos dormidos, que no estemos dormidos, que no estemos adormilados. Algunos parecen anestesiados, ¿no es cierto?, que es lo previo a la venida del Señor Jesucristo, la indolencia, la ignorancia voluntaria y la apatía que trae luego la apostasía de una iglesia que debe estar velando, que tiene que tenerlo al Señor adentro, pero sin embargo el Señor está afuera llamando a esos que creen tenerlo todo, pero que les falta todo. Y entonces no se puede dormir, sino velar. Y entonces el versículo 11 reclama, ya casi... y entonces me gustaron algunas versiones que va a ser el final de este mensaje. Dice, hay una versión que dice, ya casi da igual que el pecador siga pecando, que el manchado se manche aún más, que el bueno se haga mejor y que el consagrado a Dios se entregue aún más a Él. Esto es la Biblia, la palabra. Después dice en la traducción
del lenguaje actual dice: deja que el malo siga haciendo lo malo y que quien tenga la mente sucia siga haciendo cosas sucias. Al que haga el bien, que deja que siga haciéndolo, y al que haya entregado su vida a Dios, deja que se entregue más a Él. Y en la versión 60 dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ahora, y terminando, Dios pone las cosas en blanco sobre negro, ¿no es cierto? O en negro sobre blanco. Se distingue a lo lejos los unos y los otros. Tanto a unos como a otros le corresponderá lo que el versículo siguiente está diciendo, ¿no es cierto? Porque es hora de definirse, es hora de saber de qué lado se está, es hora de vivir de acuerdo a lo que creemos que debe ser, no porque podamos, sino porque está el Señor en nosotros y está el Señor con nosotros. Y no es que tengamos la capacidad, es el Espíritu Santo que nos guía y que nos ayuda en las debilidades, fracasos y miserias que nosotros tengamos, pero reconocemos que Él es nuestro Dios y que lo necesitamos. Y entonces la cosa tiene que estar definida. No juguemos más al cristianismo, ¿no? No podemos jugar más a ser cristianos frente al tiempo que vivimos. Entonces, ¿por qué? Porque ahora que Dios pone las cosas en negro sobre el blanco, distingue a lo lejos a los unos de los otros. Hay distinción, recuerden. Malaquías termina diciendo: Dios va a distinguir entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. No yo, no otro, es Dios. Quédese tranquilo, es Dios el que distingue entre el que sirve a Dios y no lo sirve. Y entonces el otro versículo: distingue a lo lejos a los unos de los otros, tanto a unos como a otros le va a dar lo que corresponda. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si el Dios que servimos es un Dios moral, y entonces podríamos decir: sí, el Dios que servimos es un Dios moral. Un Dios que distingue la línea que la sociedad ha hecho borrosa o nula, ¿no es cierto?, del bien y el mal, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo santo y de lo profano, y juzgará con justicia cada cosa, y cada uno tendrá lo que quiera de acuerdo a lo que haya hecho y haya elegido a lo largo de la vida. El punto es aquí: si el Señor viene por un grupo de personas que son, como Jesús dijo, el ladrón no viene sino para, San Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, esas son las personas por las que Dios va a venir. Personas que tengan vida espiritual. Y entonces termino diciendo, o pensando, el próximo miércoles se lo voy a decir: ¿quiénes son? ¿Quién es el que está vivo? ¿Con qué aparato usted puede medir si está vivo o está muerto espiritualmente? ¿Cómo sé yo que realmente tengo vida, esa vida que el Señor Jesús vino a dar? ¿Y cuáles son las características de alguien que como cristiano está vivo? Todos estamos vivos, pero ¿cuáles son las características de uno que está vivo espiritualmente? Bueno, el miércoles, si Dios lo permite y no se me termina a mí el tiempo, porque puede ser. En definitiva, el miércoles vamos a terminar con este mensaje. Agradezco a Dios por la paciencia que me tienen de escucharme y de escucharnos, pero por sobre todas las cosas de que que su palabra pueda preparar nuestros corazones y ayudar a meditar. La palabra es para estudiarla, la palabra es para meditarla, la palabra es para aprenderla, la palabra es para leerla, pero la palabra es para meditarla y para aplicarla a nuestro propio corazón. El Señor viene pronto y es hora de definiciones. No puedo seguir jugando a la iglesia.
Siempre le digo a los hermanos, que a algún pródigo que vuelve, le digo, no vuelvas a la iglesia, volvé al Señor, porque si volvés a la iglesia, así como viniste te vas a ir, así como llegaste, no entendiste el trato de Dios, no entendiste que Dios quiere que uno vuelva con la actitud del pródigo, ¿no es cierto? Para decirle a Dios las palabras correctas y tener la actitud correcta frente a Dios, frente a Dios. No vuelva a la iglesia, vuelva al Señor. En una iglesia, por supuesto, para formar parte, pero vuelva al Señor. Así que agradezco a Dios. Si no estás preparado, es hora de estar preparado. Si nosotros, como iglesia, si estamos vivos y pertenecemos a este grupo de bienaventurados que recibiremos del Señor la recompensa, podamos gozarnos en el Señor, podamos ver este tiempo, qué podemos hacer y de qué manera nosotros podemos seguir cumpliendo nuestro propósito como iglesia del Señor. La iglesia tiene una meta, un propósito, y es predicar el Evangelio a toda criatura. Siga, como dijo Cristina la otra vez, pidiéndole a Dios inventiva, siga compartiendo, comparta cada culto, comparta cada prédica que está escuchando, no de nosotros, usted de su testimonio. El otro día alguien escuchó, el rey de las redes sociales, él me va a entender, que aparecen en todos lados, usted va a decir tal y tantas personas. Y bueno, y aprovecho para desearle el feliz cumpleaños a mi hermanito menor, que ya no se cuece de un solo hervor, que hoy cumpleaños. Vamos a orar a Dios, y si usted no está preparado, vuelva al Señor Jesucristo o conozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Señor, te damos gracias en esta mañana por todo lo que eres y por todo lo que nos das, Señor, porque tu gracia abundante llena nuestro corazón y tu palabra dice que estamos completos en ti. Vosotros estáis completos en Él. Señor, nos sentimos plenos cuando estamos en tu presencia. Nos sentimos llenos cuando estamos en tu presencia. No nos falta nada cuando te tenemos a ti. Y aunque a veces nos quejamos de las cosas que no tenemos, lo tenemos todo, aunque no tengamos nada, porque tenemos la certeza, Señor, de que estás en nosotros, de que estás con nosotros y de que estaremos contigo un día para siempre, en donde ya no habrá necesidad de ninguna cosa, porque estaremos para siempre en la dicha con el Señor. Señor, si hay alguno del otro lado que está apartado, Señor, te pido que, como el pródigo, el Espíritu Santo hable a su corazón, le haga sentir que ese no es su lugar, que ese no es el lugar en donde tiene que estar, y que se levante y vuelva al Padre de la manera correcta, que tenga las palabras y la actitud correcta, y tú le recibas, le pongas un anillo nuevo, señal de pertenencia, le pongas vestido nuevo, limpiándolo de la contaminación, y calzado nuevo para ahora andar quitado de las contaminaciones, pero el calzado nuevo del Evangelio para conducir sus pies dentro de tu voluntad. Señor, si alguno no te conoce, que pueda recibirte, porque tu palabra dice, si alguno, que todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y bendice a la iglesia. Si hubiera algún enfermo, en el nombre de Jesús, extiende tu mano, di la palabra, Señor, y mi hermano, mi hermana o la persona que está escuchando sanará en el nombre de Jesús. Y quédate con nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Necesito aprender algo aquí, necesito aprender un poco allí, necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo. No estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios
cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Si en mi vida no hay dirección, tomaré una decisión. Yo sé que existe alguien que me ama y mi mano Él sostendrá. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre allí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no ando solo, no estoy solo porque Dios cuida de mí. Dios cuida también de usted. Cántelo usted también y bendigamos el nombre de Dios. Que tenga un día bendecido y una semana mejor. Dios lo bendiga.